estar la mediación en el ámbito de las empresas, es decir, cómo podemos hacer nosotros para llevar la mediación a mi empresa. En primer lugar, contarles que hay distintas formas, obviamente que cada rubro va a tener sus particularidades y dentro de cada rubro, cada empresa es una organización, es un mundo aparte, entonces básicamente cuando hablamos de la mediación en la empresa es un traje a medida que tenemos que hacer para cada organización. Pero básicamente, a grandes rasgos, nosotros podemos plantear la mediación en la empresa como un sistema de resolución de conflictos en los que puedo ir y buscar un consultor externo que sea el mediador, es decir, tener la cultura o la decisión de que frente a una situación de conflicto, vamos a intentar primero priorizar este tipo de abordaje a través de la mediación, sean que sean conflictos con impacto jurídico o no. Entonces, primero, si nosotros vemos aquellos conflictos que son con impacto jurídico dentro de la empresa, así como fuera con las distintas relaciones e interacciones que una empresa tiene, podemos apelar a esta figura como un consultor externo. Entonces, un mediador nos va a ayudar a diseñar una estrategia que tenga que ver o que esté empapado de todo esto que voy a tratar de contarles y darles un pantallazo en esta charla. Por otro lado, podemos incorporar la figura del mediador dentro de la organización, también como parte integrante de la organización. Ya esto pensando no solo para diseñar estrategias de afrontamiento de conflictos con impacto jurídico, sino también de conflictos cotidianos que se den en la empresa. El tema es, en este punto, que lo importante para que nosotros podamos tener una... por ahí sí me cuelgo porque hay gente que me está pidiendo entrar a la sala. Lo importante es tener o sea, para que el mediador pueda cumplir con su trabajo, tiene que poder conformar este rol de ser un tercero imparcial. Entonces, la organización tiene que ver a este mediador, parte de la empresa, realmente como un tercero imparcial. No es difícil conseguirlo, no es imposible, porque por más que seamos parte de la misma empresa, lo podemos lograr. De hecho, en mi experiencia dentro de la mediación comunitaria, he podido, aun cuando el centro de mediación forma parte de un gobierno, hacer mediaciones entre el gobierno y los particulares. Esto obviamente siempre y cuando uno pueda desde lo interno establecer ese rol con autonomía y con imparcialidad y neutralidad, y también desde lo externo, tanto en mi caso sería la comunidad y el gobierno, lo puedan ver y validar de esa manera. Es decir, que puede pasar. Obviamente que también esto va a depender de la complejidad de la organización de una empresa, como para que amerite tener la figura de un mediador en forma permanente. Pero independientemente de las formas en cómo nosotros podemos diseñar el sistema de resolución de conflictos a través de la mediación, incorporándonos en un mediador como estratega, lo más rico de empezar a incorporar la mediación en la empresa es la cultura mediadora. ¿A qué me refiero con la cultura mediadora? Que vamos a empezar a aprender formas de entender el conflicto y me muevo porque el sol sé que me da y a veces encandila para que me puedan ver mejor. Y formas de gestionar los conflictos y herramientas y habilidades sociales para que la interacción mejore. Ahora, si nosotros pensamos, por ahí me pueden decir qué tiene que ver poner el foco en la interacción humana con la productividad de la empresa, o por qué una empresa se tendría que estar ocupando de este tema. Y básicamente porque ahí ponemos la mira en que detrás de una empresa, todo lo que sucede en una empresa, el nivel de productividad que tenga, obviamente que va a depender de un montón de factores. Y todos los factores que se generan en una empresa, detrás de esa situación, aun cuando sea un elemento lo más concreto posible, hay un ser humano que lo está gestionando. Es decir, que la empresa en sí mismo, como organización, detrás o sosteniendo todo ese conjunto de elementos que la conforma, hay un grupo humano. Por lo tanto, una empresa es un fenómeno humano que goza de sus mismas características, que son justamente ser un ser social. Entonces, el ser humano es un ser social por naturaleza. Esto implica que la interacción social es mi posibilidad, mi condicionamiento, mi potencial, todo lo que yo puedo hacer en mi vida es y se basa en la interacción social, en la relación que yo tengo con el otro. Nada puedo hacer sin el otro.
Por lo tanto, si yo en cualquier organización, en una relación de dos, en una familia, en una escuela, en una empresa, en un gobierno, en una comunidad, pongo el foco en el estado de salud que tiene esa interacción social, es como que estoy poniendo el acento en el terreno fértil para que todo lo que sea que suceda a partir de esa interacción social sea el mayor resultado posible. Es decir, que yo en sí misma, puesta en relación, puesta en una organización, no voy a dar lo mismo que si estoy puesta en otra organización. O sea, el vínculo que yo tengo con el otro me impacta, me define y me constituye. Entonces me permite sacar más de mí o me puede limitar. Y ahí es donde está lo importante de poner el foco en el estado de salud que tiene esa interacción. No sé si hasta acá cualquier cosa que ustedes me quieran preguntar o me quieran decir, lo vamos charlando. Entonces, desde ese punto de vista, empezar a traer la cultura de la mediación a mi organización, sea la que sea, me empieza a sumar, no solo porque voy a tener un sistema de resolución de conflictos distinto, que ya es un montón, sino porque a la vez empiezo a incorporar otros elementos que empiezan a enriquecer un montón cómo se va generando ese tejido de interacciones dentro de mi organización. Por ejemplo, la mediación, si bien es un método que tiene un procedimiento y que tiene herramientas, se asienta como telón de fondo en un montón de teorías, de, digamos, de ciencia, no me sale ahora la palabra, pero es como investigaciones científicas, es decir, hay un marco teórico y epistemológico en el cual se asienta, o sea, que sustenta por qué este método produce este impacto positivo y estos resultados positivos, y por qué sirve y por qué es importante. Entonces, cuando yo incorporo toda esa base, es decir, en el nivel de profundidad que voy trayendo esa cultura a mi organización, también empiezo a tener elementos que me permiten empezar a visualizar a mi organización de un modo distinto, que antes no lo podía ver. Por ejemplo, con esto les traigo como ejemplo el tema de la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas es una base científica que da sustento a la mediación. Y esta es una ciencia que pone el foco en el estudio del ser humano en el ser humano en relación, o sea, en su interacción social. Cuando nosotros hablamos de un sistema, esta teoría parte por decir que el objeto de estudio o de análisis, que en este caso sería mi organización, lo vamos a ver como un sistema, es decir, un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, que entre sí también son interdependientes. Por lo tanto, si yo conozco acerca de esta información, imagínense todo lo que yo puedo ver a nivel de interacción de mi empresa, desde el diseño de organización hasta cómo está funcionando, no sé, los distintos departamentos que tienen, si tiene que tener mayor especificidad en el organigrama, si no, cómo tengo que conectar uno con otro organigrama, porque dentro de la teoría de los sistemas nos va a dar un montón de elementos para decirnos, bueno, un sistema para que esté funcionando en óptimas condiciones y dé el mejor rendimiento, tiene que tener todos estos elementos. Obviamente, a ver, es muy difícil por ahí en esta charla poder ser lo suficientemente abarcativa como para contarles de que la mediación no es simplemente un método agarrado de los pelos, sino que tiene una base epistemológica muy fuerte y científica y validada, pero a la vez ser lo suficientemente concreta como para que se lleven algo como de utilidad, de poderlo aplicar o de poderlo pensar hoy como algo simple. No, obviamente que no voy a ahondar en la teoría de los sistemas, en todo lo que implica que un sistema funcione eficientemente, porque eso es parte de la formación, que requeriría una capacitación. Lo que quiero con esto simplemente es mostrarles cómo vamos a tener un montón de elementos que nos permiten como mirar con una lupa mucho más exacta el diseño de una empresa, porque es una lupa que se ha puesto a investigar y a estudiar respecto a las interacciones humanas, que es lo que más pasa. Entonces, ¿cómo tiene que funcionar ese sistema para que esté en sus óptimas condiciones? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno. Por ejemplo, en esa línea,
podemos ver como, por ejemplo, un elemento. Las relaciones necesitan como un elemento para poder funcionar bien la predecibilidad. Yo tengo que poder prever qué es lo que va a pasar en esta interacción. Necesita de reglas claras para poder funcionar. Hay reglas que vienen dadas de la construcción de esa relación. Todos nosotros más o menos sabemos lo que podemos llegar a esperar en una relación laboral, en un compañero de trabajo, en un superior, en una pareja, en una amistad, en el seno de una familia. Pero después a la vez, cada relación en particular empieza a tener sus modos de funcionamiento particulares. No todas las relaciones de amistades son iguales, no con, aun cuando yo sea la misma persona, no con todos los vínculos que yo tengo me voy a manejar del mismo modo, ni se necesitan las mismas reglas de funcionamiento para que ese vínculo esté en una línea de como sana, como que va fluyendo, como que está ordenada, como tranquila, como que es un vínculo que estaría cumpliendo sus funciones adecuadamente, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, ahí vemos la importancia de detenernos a ver qué tan claras son las normas de funcionamiento en nuestra empresa, qué tan importante es explicitar las normas, cuáles son implícitas, cuáles se dan tácitas, en cuáles hay confusiones, cuáles son las expectativas que tenemos respecto a normas que a lo mejor creemos que existen y no existen, o hay desencuentros en un mismo grupo que cree que esto debiera funcionar de esta forma y en realidad debiera funcionar de otra manera. Por ejemplo, ya solo teniendo este dato, ya vemos que hay algo puntual en lo que nosotros podemos empezar a mirar concretamente, que tiene que ver con la predecibilidad y la importancia de las normas claras para tener reglas de juego claras dentro de un sistema, de una interacción o de una organización. Esto es como para dar simplemente un pantallazo. Ahora, como ese elemento chiquitito, hay un montón de otros elementos más que nos da la teoría de los sistemas para poder evaluar y no solo generar buenos diseños de organización, sino también procedimientos y detectar cuando hay un mínimo desvío de cómo debiera seguirse ese procedimiento para tener acciones a la vez que nos llevan a como a corregir ese desvío y que vuelva otra vez la interacción a ir por el carril este que hemos diseñado que tiene que ser el adecuado. Pero además de eso, y ya entrando un poco más con el tema que tiene que ver en sí con la mediación, la cuestión es que nunca se mantiene en una situación estable ese vínculo. Por más que nosotros queramos prever y hagamos el mejor diseño y reclutemos el mejor personal y tengamos muy claro para qué estamos, cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros resultados, cómo queremos crecer, eso no se mantiene en un orden estable siempre, porque por definición un vínculo va a tener periodos de estabilidad y periodos de crisis. Y periodos de estabilidad y de estabilidad y de crisis siempre. Entonces, ya saber esto también es un plus, porque ya cuando viene la crisis, no lo veo como una falla, sino que lo empiezo a ver como algo esperable. Esa crisis puede provenir de diferentes motivos. Puede ser, como decíamos recién, que haya un procedimiento, un proceso o un carril por el que esto va caminando y esta crisis viene porque de repente hay un factor externo o, por ejemplo, sucede un malentendido que hace que se produzca un movimiento, una incomodidad en la relación. Entonces nosotros podemos, frente a este diseño y a este conocimiento que tenemos, como decía recién, encontrar el desvío y tener un mecanismo para que lo corrija y no que eso esté circulando, empezando a generar un efecto negativo en la interacción. Pero también pasa que un vínculo para crecer y madurar tiene que atravesar por crisis que son más estructurales y que no vienen por un desvío, por un malentendido, porque cuando hablamos de conflictos podemos hablar de cientos de causas distintas de un conflicto y distintos procedimientos y herramientas para encararlo. Pero quiero hacer pie en esto que tiene que ver con algo que necesariamente se va a dar para que mi organización crezca, para que yo pueda crecer. Es decir, yo personalmente, en algún momento las muñecas me divertían y de repente en algún momento algo pasó que eso que hacía permanentemente y que satisfacía mi diversión, dejó de hacerlo. Y eso para mí fue un momento de crisis, de que esto que me gusta ya no me gusta más, esto que antes me producía esto ya no me produce más. Internamente uno tiene una crisis que gestiona para dar paso a una nueva etapa en la vida.
En los vínculos pasa exactamente igual. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que normalmente, no sé, cuando estoy angustiada, me gusta que me escuchen, que me contengan, que me llamen, que estén conmigo, probablemente voy a pensar que esa es la mejor manera que tengo de hacer o lo mejor que puedo hacer y que puedo dar cuando, por ejemplo, una amiga mía le pasa esa situación. Y en un vínculo en el que estoy conociendo a alguien, quizás mi primera reacción va a ser, frente a ese malestar, querer acercarme y estar. Y ahí, en ese momento, en ese punto de la relación, quizás me voy a encontrar con que para esa persona lo mejor es estar lejos. Y hay una diferencia y se genera una incomodidad hasta que podemos comprender y conocer, y bueno, claramente si esta persona me transmite de que la mejor manera en que se siente es que yo pueda respetar su privacidad y estando lejos, aun cuando para mí esto sea distinto, al tener ese punto de encuentro donde nos pudimos decir qué necesitamos del otro, a partir de ahí la relación se fortalece y ya ese punto lo superamos y seguimos. Y así hasta la próxima estación. Pero para que se dé ese momento donde nos encontramos y nos podemos decir qué necesitamos del otro, previo hubo una crisis. Yo tenía una expectativa sobre vos o sobre algo que di que pensé que iba a producir este resultado y de repente sorpresivamente me encuentro con otra. O pensemos, por ejemplo, en algo que es más estructural y que es un ejemplo un poco más claro, en la familia. Si para mí es importante, por ejemplo, todos los domingos comer en familia, y de repente mientras mis hijos son chicos lo podemos hacer y llega un momento que mis hijos crecen y que tienen, no sé, que les gusta salir el sábado a la noche con los amigos. Entonces el domingo no van a tener la misma disponibilidad para sentarse a la mesa. Entonces, eso ya va a empezar a generar esta situación de crisis, de cambio. Es como que el conflicto en este sentido viene y me dice, me toca la puerta para decirme, bueno, es momento de cambiar, acá hay algo que revisar, es momento de que ya lo conocido y lo que venía siendo cómodo deja de serlo y hay que darle lugar a lo nuevo. Y entre lo conocido que dejo y lo nuevo a lo que le tengo que dar lugar, que ni siquiera conozco cómo es, hay una transición. Y toda esa transición es incómoda y es conflictiva. Y es ahí donde pasa que cuando se atraviesa esta crisis de crecimiento o un conflicto dado por cualquier otra circunstancia, pero que nos pone en este lugar de incomodidad o de incertidumbre o de novedad, como nuestra única forma aprendida de reaccionar frente al conflicto es la confrontación, automáticamente llevamos esta situación de conflicto o esta crisis a ese terreno de la confrontación. Y ahí es donde lamentablemente empiezan a aparecer por la forma en cómo nosotros intentamos abordarlo, lejos de darnos la posibilidad de crecimiento y maduración del vínculo y por lo tanto de cualquier grupo y organización, el conflicto empieza a generar estos efectos que son negativos. Pues si yo le pregunto a ustedes por conflicto en general, bueno, hay quienes son mediadoras y ya esto lo conocen, pero digo, en general, eh, uno siempre lo asocia a vivencias que fueron un mal trago. O sea, pensemos, siempre para nosotros un conflicto es igual a ganar una pelea, a ganar una pulseada, a ganar una batalla. O sea, estamos como en un paradigma competitivo, confrontativo. Por ejemplo, en el caso que yo les pongo, bueno, si es importante para mí mantener los domingos en familia, ¿qué es lo que puede llegar a pasar dentro de esta situación en la que nosotros estamos acostumbrados a vivir? Imponer, bueno, por ahí corresponde que tu madre, porque esta es la regla de la casa, o bueno, o en el mejor de los casos, cedemos. A veces se entiende la mediación también como mal entendida, como ceder. Bueno, un domingo y un domingo. Entonces nos quedamos un poquito a disgusto y un poquito a gusto, pero no es la resolución integral. Es como que nuestro sistema de aprendizaje respecto del conflicto es muy básico. Nos quedamos como muy ahí en la posición, en lo que se ve al inicio. Entonces, dentro de la mirada de la mediación, justamente lo que propone es salirnos de ese posicionamiento. ¿Se entiende hasta acá lo que voy diciendo? ¿Tienen ganas de Sí, contarme algo? ¿Están bien? ¿Vamos bien? sí, sí.
Sí, yo en pago tuve, voy a poner un ratito. Yo tuve una materia optativa en la facultad que era empresa familiar y era con un administrador de empresas, con un mediador, con un coach, había como un poquito de cada cosa y mencionaban justamente que en Argentina, incluso Arcor, es una empresa familiar que, bueno, que ha crecido, que es como el 90, no me acuerdo, pero en su momento era el 94%, y decían que se trasladaban mucho las relaciones intrafamiliares a los otros trabajadores, inclusive esto de hacer un estatuto eh, para ordenar esto de las normas claras y de identificar, por ejemplo, cómo se proyectaban estos problemas, estaban, bueno, entonces eso que decís de estas crisis estructurales también es eso, que cuando crece una empresa, la típica Argentina de que para que me salga más barato no voy a pagar, porque también es como que desde el principio a veces empieza mal, o el fundador o la fundadora de no pasar la batuta también, y tener chivo expiatorio quizá alguien que no pertenece al grupo familiar, o el papel de los familiares políticos, si intervienen o no, o todas Bueno, estas cuestiones está relacionado a lo que vos decías. sí, las empresas de familia en realidad tienen todo, es como que es un capítulo específico dentro de este mundo, porque obviamente Ujú, que a la situación ya compleja que tiene la interacción humana, que de a poquito, como les digo, estoy tratando como de, yo sé que estoy tirando titulares, pero como para mostrar la complejidad, pero a la vez la simplicidad que tiene en el sentido de decir, bueno, se trata de poner foco en esto y hay un camino, o sea, hay una lucecita para salir de todo este dilema. Imagínate que dentro de toda esta complejidad que tiene en sí de organizarte desde lo laboral, a eso ya le tenés que sumar toda la dinámica que viene de las cuestiones familiares, que a la vez las cuestiones familiares vienen de años. Es decir, el bagaje de información de todo lo que la familia impacta en la organización de la empresa no tiene como punto de partida unos años desde que la empresa existe, sino que son años desde que la familia existe y esta historia que está. Entonces es muchísima la información, las dinámicas que ya están instaladas, los conflictos a la vez quizás resueltos mal o no resueltos que dejaron su semillita viciosa latiendo hace mucho tiempo, los vicios, es decir, hay muchas cosas que ajustar. Entonces, justamente el encarar la organización, o sea, ponerle foco y cranear al diseño de la organización de la empresa es fundamental y sobre todo en las empresas de familia, porque hay muchísima más información que hay que ordenar derivada del sistema familiar. Es decir, como que es doble la situación. ujú, Así que bueno, volviendo, es decir, nosotros quiero como que quede esta idea clara de que la importancia de poner foco o cuando hablamos de la mediación en la empresa, implica la importancia de poner foco en el estado de salud que tiene la interacción porque es la base de todo. Si la interacción está bien, todo lo que yo ponga ahí, cursos de capacitaciones, las mejores experiencias, el mejor personal, va como que poder dar mucho más de sí. Entonces, si eso está bien, vamos a tener muchos mayores resultados que si eso no está bien. Y dentro de eh, digamos, de los elementos que se tienen que tener en cuenta para poder chequear que el nivel de interacciones y que la dinámica vincular de la organización esté bien, hay dos que son fundamentales. Uno, el conflicto y otro, la comunicación. Fundamentales porque son importantes, pero a la vez también en los que hace foco la cultura mediadora. Otro tipo de herramientas hará foco en otros aspectos del vínculo que también son importantes. Entonces, lo que también como recapitulando un poco lo del tema del conflicto, que ya es lo que habíamos entrado un poco a desmenuzar, también esto de empezar a entender de que nosotros tenemos una noción del conflicto como confrontación y no, eso no es conflicto, eso es una forma de reaccionar frente al conflicto. El conflicto es un fenómeno mucho más complejo que a grandes rasgos podemos decir que es una crisis, que es un momento de incomodidad. Puede ser que yo, solucionando la situación que da lugar a ese cambio o a ese desvío del vínculo del carril habitual, vuelva al sistema a acomodarse y funcione ordenadamente, o puede ser que ya nos encontremos con una crisis estructural propia de un cambio, de una evolución y de un crecimiento.
Es re útil, por ejemplo, para ver cómo separa de diferente la mediación al sistema aprendido, esa metáfora o ese ejemplo de un papá que le tiene que dar una naranja, que tiene solo una naranja y tiene dos hijos que quieren la misma naranja. Entonces, en ese caso, siempre cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cómo resuelvo el problema? Uno siempre empieza a pensar situaciones en las que hay uno que gana, o sea, la naranja es una, entonces uno se la tiene que llevar, entonces empiezo a buscar justificativos que me lleven a ponderar quién debería ser el que en esta pulseada tenga mejor derecho, por nombrarlo de alguna forma, de obtener la naranja. Entonces, no sé, el que me la pidió primero, el que le fue mejor en la escuela, el que es más obediente, el que hace mucho que no la come, no sé, empiezo a buscar una justificación. O en el mejor de los casos, tenemos ligado la negociación barra mediación a ceder. Entonces decimos, bueno, mediar significa que la mitad para cada uno. Y no hay nada más lejos que eso, porque eso es seguir estando en un formato que no tiene nada que ver con el formato que pide la mediación. La mediación, ¿qué es lo que nos enseña en este punto de vista o en este punto de la situación? Que lo que yo quiero, o sea, que el conflicto, como una definición a grandes rasgos, es ver que el otro implica una amenaza, al menos, para conseguir aquello que yo quiero. Si yo quiero la naranja, el otro que también la quiere es una amenaza para lo que yo quiero, porque también la quiere. Entonces, o es él o soy yo. Y siempre en la situación de conflicto es como que vemos que el otro de alguna manera está condicionando eso que nosotros queremos. Y eso que nosotros queremos en la mediación se llama la posición. Quiero la naranja. Quiero los domingos en familia. En el marco de un proceso que se dé propio en una empresa, a lo mejor el proceso, la toma de decisión sobre una estrategia a seguir, eso mismo puede ser una fuente de conflicto general, porque hay diferentes opiniones al respecto. Entonces, la propuesta es salirnos de la posición para ir a un lugar mucho más profundo, donde ya esa polaridad se pierde, o por lo menos hay posibilidades de que se pierda. Ese lugar mucho más profundo dentro de este esquema se llama intereses. Acá nosotros empezamos a ver que la mediación toma, o este pedacito que les estoy contando ahora, tiene que ver con un modelo de negociación de la Universidad de Harvard, porque en la mediación, en definitiva, a grandes rasgos, también podemos decir que es un tercero que ayuda a las partes a negociar para que puedan encontrar la solución a su problema. Por lo tanto, instalar la cultura mediadora en mi empresa también me ayuda a incrementar las capacidades de negociación de mi equipo. O sea, que no es solamente para administrar los conflictos o gestionarlos, que ya es un montón, sino también que incrementa las capacidades de negociación, porque la mediación implica aprender a negociar. Bueno, volviendo al ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros? Entonces, en la mediación dice, mira, lo que las partes quieren, a donde las partes tienen tironean, eso se llama posición. No nos tenemos que quedar ahí, porque eso siempre es igual, es una suma igual a cero. Acá siempre hay uno que gana y otro que pierde. Tenemos que ir al fondo, a los intereses. Dentro de los intereses, dentro de esa palabra está todo, todo el mar de complejidad que somos como seres humanos. Nuestras frustraciones, nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras necesidades, las que son más conscientes, las que son más inconscientes, todo. Es decir, que esta necesidad que yo tengo de tener la naranja, o de que, volviendo al ejemplo de los domingos en familia, responde a algo. Entonces, la pregunta, la llave, es pasar del por qué le debería dar la naranja a uno, o por qué es importante los domingos en familia, al para qué. ¿Para qué querés lo que querés? ¿Para qué querés la naranja? ¿Para qué querés que los domingos estemos juntos? Y esa pregunta empieza a abrir cuestiones más profundas, como decía. Que ahí es donde nos damos cuenta que esa primera opción que nosotros presentábamos como oposición es una más de las tantas que pueden haber para satisfacer esa necesidad, que es lo que yo realmente quiero. Entonces, en el ejemplo que estábamos haciendo, descubrimos que cuando preguntamos ¿para qué?,
si uno quiere la naranja para jugo y otro para hacer un bizcochuelo con la cáscara, no hay necesidad de que nadie pierda, porque con una naranja yo le puedo dar el 100% de la pulpa a uno y el 100% de la cáscara a otro. Y no solo eso, no solo que ya no están en una polaridad, no solo que ya se dieron cuenta que el otro no es una amenaza para conseguir lo que quiero, sino que a la vez nos dimos cuenta que quizás tenemos más puntos en común de lo que creíamos y nos podemos potenciar, porque capaz con la torta de naranja y el jugo podemos hacer algo distinto que solo yo con el jugo o vos solo con la torta no podrías haber hecho. Y esa es la gran ganancia. Por eso ahí es donde ocurre este pasaje de un modelo más estrecho, en donde uno gana y otro pierde, a un modelo mucho más amplio, en donde las dos partes ganan. Y uno, a la vez, tiene una noción mucho más profunda y verdadera de realmente qué es lo que quiere. Que muchas veces pasa, y muchas personas pueden decir que tienen esta experiencia de que aun cuando en un sistema tradicional de resolución de conflictos obtuvieron lo que querían, después se dan cuenta que no les satisface tanto. Y después nos damos cuenta que en realidad buscábamos otra cosa. Es más, a veces empiezan a pasar otros condicionamientos también, que es que a veces por la dinámica propia de un conflicto polarizado en un sistema confrontativo, se hace más importante ganar la pulseada que el motivo por el que realmente habíamos empezado a pulsear. Entonces ahí es donde empiezan a entrar todos estos vicios en la relación, en el cual no, digamos, siempre va a dejar un trago amargo en el vínculo. Lo va a obstruir, no va a generar esta posibilidad. Vos imagínate la diferencia donde estamos en el barro y ganó uno y el otro se quedó hundido y vos fuiste la causa de que yo me quedara hundida, a nos cambia la perspectiva y salimos, y los dos salimos de la mano de este barro y me doy cuenta que yo te necesito a vos y vos a mí para salir de la mejor manera. O sea, la ganancia que tiene para el vínculo es como totalmente evidente. Entonces, en la historia de ese vínculo no es lo mismo atravesar un conflicto con un esquema que con otro, mirando hacia futuro. Uno consolida y fortalece el vínculo, mientras que otro lo deteriora. ¿Se ve? Bueno, esto, vuelvo a decirles también, es como una puntita, no es que solamente la gestión de los conflictos desde la mediación tiene en cuenta solo este aspecto, este es como el primer renglón. Hay un montón de otras cosas que empezamos a ver cuando nos capacitamos en esto, que nos lleva a tener una comprensión del conflicto mucho más macro, y ya llega un punto donde no solo es una situación que, de la que no queremos evadirnos, sino que hasta incluso la vemos como con buenos ojos en el sentido de decir, esto viene a movilizar un crecimiento en este grupo, o hasta incluso a veces estimularlo. No digo con esto tampoco que no sea necesario en algunas situaciones la competencia dentro de las organizaciones, pero tiene que ser bien canalizada, craneada, en qué sentido la competencia es sana y estimulante dentro de un grupo, como así también que la confrontación y el ganar la batalla muchas veces es el único camino que tenemos para resolver un conflicto. El tema es no hacer de este camino el único conocido y perdernos todo esto otro. Y bueno, por otro lado, les dije que otro tema importante dentro de los vínculos y que también implica tocar en la cultura mediadora o que viene como a enseñarnos esto de traer la cultura mediadora a nuestra organización, tiene que ver con la comunicación. Bueno, en esto qué decirles, ¿por qué es tan importante la comunicación? Porque en la interacción humana se da a través de la comunicación. Es como si fuese el contenedor a través del que circula el vínculo. Entonces, es todo. Yo me vinculo exteriorizando mi mundo interno y nutriéndome de lo que recibo desde el mundo externo hacia mí en este intercambio que tiene que ver con la interacción social y con nuestra naturaleza social a través de la comunicación. Entonces, es todo. Eh, Y bueno, esto también, obviamente, que se asienta en un montón de, como les decía antes, de teorías, de cuestiones científicas y paradigmas científicos mucho más profundos, el constructivismo, la teoría de la comunicación, la cibernética, bueno, tiene todo un bagaje científico, no es algo tampoco agarrado de los pelos.
Pero, por ejemplo, podemos ver en esto de la comunicación cosas que son como conocer, por ejemplo, que una comunicación tiene ritmos, tiene tiempos, donde cuando una persona me está hablando lo que yo tengo que hacer es escuchar, porque se tiene que dar eso. Si mientras la persona me habla yo no escucho, entonces es como que ahí hay un conector de una comunicación eficiente que ya empezó a fallar. Si ese conector falla, de ahí en adelante todo lo demás empieza a fallar. Nosotros antes teníamos, por ejemplo, la idea de la comunicación como algo súper simplista en el sentido de decir emisor, receptor y mensaje. Y en realidad, si nos ponemos a ver, o sea, fíjense que en la era de las comunicaciones es donde mayores problemas de comunicación hay. Básicamente porque se incrementan los canales a través de los que circulan los mensajes, pero no se han incrementado las capacidades internas, como decir, la tecnología interna de nosotros, tener un software más sofisticado para poder decodificar mejor y transmitir mejor, de una manera clara, esa cantidad de mensajes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo transmito algo entre lo que yo digo, lo que vos comprendés de lo que yo digo, lo que me transmitís de la comprensión que tuviste de lo que yo te dije y lo que yo entiendo de lo que vos me estás transmitiendo, hay abismos. Entonces no es tan lineal la comunicación. No es que solamente por el hecho de que nosotros hablamos el mismo idioma y que no tenemos problemas auditivos y que podemos oír, nos estamos entendiendo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior que yo decía, el tema de la importancia de los pasos de la comunicación. Si yo, mientras la persona me está hablando, no le escucho, y lo que estoy haciendo es que mi diálogo interno esté pensando cómo refutarle, cómo contestarle, si validarle o no validarle lo que dice, como que no tiene nada que ver, esto que me dice es un desubicado, le voy a refutar de este modo. Yo ahí no estoy en una actitud de escucha, no estoy como respetando ese paso. Ahí lo que estoy haciendo es como acumulando, 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 acumulando tensión, bronca, emociones que son negativas y por lo tanto cuando a mí me toque hablar, si es que puedo llegar a esperar a mi turno, lo que voy a hacer es irrumpir con una catarata de cosas que a la vez muchas de las que estoy contestando tampoco tienen que ver con lo que el otro me está diciendo, porque también está mi interpretación respecto de lo que el otro dice, que no siempre es la correcta. Muchas veces nosotros tenemos el vicio de suponer intenciones del otro, entre líneas de lo que el otro dice, y lo suponemos como si fuera verdad. Entonces, en todo ese mareo que nosotros tenemos en la cabeza cuando tratamos de escuchar lo que el otro nos dice, generamos una categoría de, bueno, lo que el otro me dice, el mensaje es este, y en base a ese respondemos, y capaz que no tiene nada que ver. Y si a eso le sumamos que el otro hace lo mismo, ¡pum! O sea, y si le sumamos que si esa conversación está teniendo lugar en el contexto de un conflicto, bueno, listo, bomba. ¿Cuál sería la actitud correcta? ¿Qué significa escuchar? Saber que mi momento de hablar y lo que yo opine acá en esta instancia de la conversación no importa nada. A mí lo que me importa es hoy comprender lo que al otro le pasa. Tengo que estar como curiosa, atenta. Mi diálogo interno tiene que estar como, me estoy imaginando lo que el otro me está contando, no lo estoy evaluando o validando. Estoy viendo si lo que el otro me cuenta está bien o no. O sea, no, perdón, no estoy viendo si está bien o no, sino que quiero saber más, que quiero conocer, que quiero comprender, que me genera curiosidad, que le voy a preguntar cómo lo sentiste, cómo lo viste, cómo interpretaste, qué fue lo que te hizo sentir y qué es lo que necesitarías y de qué manera. Y una vez que yo tengo toda esa información, el paso que sigue es demostrarle al otro y demostrarme a mí misma y chequear que yo comprendí, porque volvemos a lo mismo, es saber que entre lo que el otro me dice y lo que yo comprendo, hay un mundo, no es lineal. Esto que está pasando ahora, este encuentro que estamos teniendo, esto que yo estoy diciendo y lo que ustedes están recibiendo y lo que ustedes me transmiten a mí, como yo me siento y en el lugar que ustedes me ponen y yo los pongo a cada uno de ustedes, es totalmente distinto en cada una de nosotras. Entonces, es importante tener esa predisposición, esa predisposición interna a estar en el lugar que ahora me está tocando, que es ser receptora y escuchar bien, acabadamente. Y después poder chequear si lo que yo escuché está bien. O lo que vos me quisiste transmitir es esto, 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 esto. A vos lo que te pasa es esto, esto y esto. Sí.
Cuando el otro me dice, sí, es todo eso, ¿querés agregar algo más? No, perfecto, bueno, bien. Ahora, ahí se produce otro movimiento en la comunicación donde el otro se predispone a escucharme, porque ya se sintió escuchado, eso que yo le di es importante, porque escuchar a otro es algo muy importante que le estamos dando a otro, le estamos dando reconocimiento, entidad, un lugar, una individualidad, esto es lo que te pasa a vos, esto es lo tuyo, esto es lo que vos traes. Y a la vez lo predisponemos también a que ahora él me escuche a mí y sea mi turno de poder hablar. Por ejemplo, ¿cuántas veces hacemos eso en una conversación? Nunca. Y es importante. Entonces son cosas que vamos aprendiendo en la medida que llevamos esta cultura de la mediación a nuestra empresa, que a la vez, hoy lo estamos hablando porque la charla tiene que ver con la empresa, pero en realidad esto lo llevas con vos a todos lados. Es como que te ponen un software, que te actualizan el software, digamos. Después lo llevas a tu empresa, a tus relaciones sociales, a tu familia. O sea que el nivel de beneficio que esto tiene personal y grupal es un montón. Y después pones, por ejemplo, otro ejemplo que podríamos pensar es cómo transmitimos lo que nos pasa, porque después nos toca la hora de transmitir lo nuestro. Y también ahí tenemos muchos vicios. Además de suponer conductas e intenciones y motivaciones de los demás, generalmente, por ejemplo, si nosotros, qué sé yo, para nosotros el orden es importante y siempre ordenamos y siempre vemos que el otro cada vez que llega deja tirada no sé, la campera en cualquier lugar y después come y deja el plato en cualquier lugar y no ordena, si nosotros estamos en esta mirada que solemos tener bastante egocéntrica porque no tenemos mucha cultura del vínculo, de la relación, ¿no? Es como que le damos mucha entidad. Solemos pensar como que esa persona no nos está registrando y no le importa, como decir, pero esta persona piensa que yo estoy para ordenarle la vida, o sea, no le importa nada que yo esté ordenando, no me considera, no me respeta, es un maleducado. Entonces nosotros vamos a plantear generalmente desde ese lugar de displacer, donde le vamos a adjudicar al otro un montón de intenciones y situaciones alrededor de ese accionar que tiene, que por ahí quizás están re lejos del otro. Capaz que el otro nunca en su vida entendió que había una persona ordenando, porque cada vez que llegó siempre estaba todo ordenado. O capaz que nunca se imaginó qué tan importante es para vos conservar ese orden, que capaz que para él, si está ordenado o desordenado, da lo mismo. Y capaz que ese punto nunca fue un punto de predecibilidad, de hablar, de hacer claro, de decirnos lo que necesitamos en algún momento de la relación. Entonces, no es lo mismo si yo frente a esa situación donde estoy viendo una pauta en el otro que me hace mal o que necesito que cambie su conducta para algo que para mí es importante, lo comunico desde un lugar agresivo y dando por sentado que al otro no le importa nada porque deja todo tirado, total la tonta ordena, que decir, mira, cada vez que vos llegás, como verás, la casa está ordenada porque detrás de ese orden estoy yo, y si vos llegás y dejás todo esto desordenado, yo siento que no te importa o no valorás lo que yo hago. Además que para mí es importante el orden y necesito de vos que me ayudes a mantenerlo. Cambia. O sea, estoy diciendo lo mismo, estoy poniendo el límite, estoy pidiendo la valoración, estoy pidiendo el respeto a esto que para mí es importante y lo digo desde otro lugar. Bueno, como esto, tampoco quiero extenderme mucho más, pero digo, son muchos los puntos en los que vamos viendo que estamos hablando como de dos mundos totalmente diferentes y que tienen un montón de cosas súper positivas de aportarnos. El hecho, como decía, volviendo al inicio de la charla, no solo incorporando la mediación como un sistema de resolución de conflictos a través de la figura de un mediador interno o consultor externo, sino trayendo a mi organización toda esta cultura mediadora. Así que bueno, ahora tomo agua y me toca escucharlas a ustedes. Bueno, yo lo que veo un poquito con lo que hablábamos al principio, cuando recién nos conectábamos y éramos pocos, y la dificultad, digamos, para iniciarse en la cultura de la mediación o para ver los beneficios,
Y recordando un poco también cuando rendía las instancias, digamos, para entrar al cuerpo de mediadores y un poco hacías buen hincapié en la necesidad de capacitar, ¿no? Y de difundir la mediación. Por ahí a veces siento que estamos muy lejos, salvo algunas empresas que tienen, no sé, cabezas muy avanzadas, de incorporar un mediador o de tener el hábito de consultar externamente un mediador, pero sí me parecería como interesante hacer mucho hincapié en esta, por ejemplo, como esta charla, estas capacitaciones, llevarlas a empresas. Sí, Porque me parece que estamos todavía como en esa etapa inicial de dar a conocer y de verdaderamente los departamentos de recursos humanos se ahorrarían muchísimo laburo con incorporar ciertas herramientas. O sea, ni siquiera te estoy diciendo teniendo el mediador permanente, ya con incorporar herramientas que la mediación da, se ahorrarían muchísimo trabajo, plata. Hoy tuve una situación de la respuesta de una jefa o empleada de recursos humanos a un cliente mío por el chat, que vos decís verdaderamente, si hubiese habido un poquito de formación en procesos de comunicación, esto sería totalmente distinto y nadie estaría pensando en una carta de documento. sí, tal cual. Pero me parece que sí habría digamos, como ponerle muchas pilas a esto de capacitar sobre todo en los departamentos de recursos humanos, ¿no? Sí. Lo De que las pasa es que empresas. sí, un poco como lo que hablábamos, que a veces es difícil porque cuando vos decís, bueno, como pasa en esta charla, te invito a una charla de mediación en mi empresa. El 90% de la gente a la que vos le remitís la invitación y que no está vinculada para nada en la mediación, te puedo asegurar que no se espera el contenido de lo que charlamos. Exacto. Entonces, como no tiene idea, digamos, de esto, de toda la importancia y de lo rico que es como que es muy difícil valorar o validar o darle un lugar o hacerte un tiempo para algo que ni siquiera conoces, lo cual nos demanda a nosotros muchísimo más esfuerzo en seguir haciendo, de poner tiempo y pasión para difundirlo, porque yo estoy segura que esto, el que lo conoce, es muy difícil que diga no lo quiero, porque Claro, el beneficio es como evidente, ¿me entendés? O sea, es así. Por eso es como que, sí, bueno, sí, obviamente que, mira, yo por ejemplo cuando enviaba las invitaciones de la charla, muchos me decían, no hiciste un flyer, y no, porque ¿qué te voy a decir? Venite a una charla de mediación, si no te explico un poco de qué se trata, es como que, ¿cómo hago para poder contarte todo el beneficio que esto tiene si no te capacito, o sea, si no te explico de cero, ¿entendés? claro, Entonces es cómo claro. legitimamos, cómo seguimos legitimando esto. Pero bueno, creo que es la forma. Sí, a veces inclusive me da la sensación como que desde las empresas hay una resistencia, como que esto es psicología o más hippie, más de las constelaciones, qué sé yo, como que creen que va por ahí. A ver, que toca con la psicología, obviamente, por el tema sistémico, pero creo que a lo que hay que darle así, yo me acuerdo que en la facu también tuvimos antes de mediación, antes de todo, lo que es el teorema de Coase, que habla de los Ujú. beneficios, los costos, y habla de las partes, y literal es nadie mejor que las partes para llegar a un acuerdo. No hablaba de mediación Coase, pero habla de lo económico, de cómo conseguir, y bueno, ver, de apuntar. Lo que pasa es que no se suele hablar tanto quizá desde ahí, encarado por ahí, por eso me parece re bueno esto, Pau, pero como apuntar, hablar como para llamar la atención quizás de, date cuenta que es más económico emocionalmente, en dinero, en honorarios de abogados el día de mañana, no solo como método de alternativo de resolución de conflictos, sino todo lo que implica despedir
o no, o sancionar o suspender a un empleado. Todo, o sea, Sí, como igual, verlo desde el punto de vista Sí. económico también, como que es más económico en muchos sentidos, valga la redundancia, la mediación. Basta. Yo cuando hablo por ahí de sí, capacitar, ¿viste? Más allá de dar a conocer lo que es la mediación, es, digamos, es como ir con la capacitación concreta de herramientas, porque el que lo prueba, o sea, es lo que vos decís, si lo conoces, no puedes negar los beneficios. A veces van a escuchar la charla y pueden decir, qué bueno que sea, pero si vos le decís, mira, capacitás tal y tal herramienta, en cuanto empiezan a probar las herramientas, es inmediato. Porque la verdad que como el feedback en la comunicación es inmediato, esa es la realidad, más allá que a largo plazo se produzcan transformaciones mucho más importantes. Pero como es inmediata la sí. diferencia que notás en el feedback cuando comunicas de una forma diferente. Entonces, el que lo empieza a probar directamente, inmediatamente adhiere. Por eso el tema de llevarlo y de sugerirlo, yo de Sí, por hecho eso, lo voy a sugerir en un par de empresas. sí, Eh, a ver, así como viste en las ART, tienen que capacitar en el uso de determinados elementos de seguridad e higiene. Bueno, a ver, una capacitación en estrategias de comunicación concretas, ¿me entendés? O una capacitación en determinadas herramientas que seleccione el mediador que va a capacitar. Como sí, es como incorporarlo que dentro. por la puerta por donde se abre. Por eso yo decía al inicio de que hay distintas formas de pensar cómo llevar la Sí, mediación. Si vos pasás por claro. una mediación, vas a notar, como vos decís, un cambio, porque es obvio que transitar por un proceso de mediación es una puerta de entrada a ver la vivencia o experimentar la vivencia de un conflicto y de su resolución de un modo totalmente distinto al que uno está acostumbrado. Pero a la vez también empezar a entrar, quizás no por el lado de la mediación como sistema de resolución de conflictos, sino en la capacitación de estrategias de negociación, de herramientas de comunicación, de la teoría, como dije al inicio, la teoría general de los sistemas, Los porque quiero sistemas. diseñar, quiero tener un diseño de organización súper pro, craneado, pensado, o sea, por donde sea que veamos la lucecita que podamos entrar, después es como que es evidente, porque, es decir, ¿quién no se puede sentir identificado con las poquitas cositas que recién pude contar como para abrir determinadas ventanitas de lo que implica llevar esta cultura a mi empresa? Y después lo que decía Fer recién de lo económico, no solamente pensar que no es cosa menor en lo que te ahorras económicamente pensando, confrontando este método con otros, sino que también en lo que aumentás la productividad de tu empresa. Porque es lo que yo digo, es lo mismo ir a trabajar a un lugar donde yo me siento desde el punto de vista relacional realizado y cómodo, que en un lugar donde no. Sí. Mi predisposición, las ganas, mi creatividad, todo lo que yo tengo para dar, no va a ser igual, no se va a dar de la misma manera. Así que bueno, yo como para ir cerrando un poco, agradecerles muchísimo la participación, que hayan estado, que hayan compartido este momento conmigo, que hayan dado su perspectiva, que tengamos la posibilidad también de generar este material que nos sirve para poder seguir llevando el mensaje que se haga conocido, porque justamente lo que estábamos viendo que es muy difícil a veces llegar, abrir la primer puertita, pero bueno, entendemos que una vez que se abre, los beneficios se ven y también esto importante que poder despegarlo de tantas otras cosas hoy que hay como mágicas, como soluciones mágicas para las empresas, para los vínculos, para tu vida, eh, que esto está muy lejos de eso. Quizás en algunas cosas discursivas se parece, pero en realidad esto está sostenido desde una cuestión científica mucho más importante y bueno, tampoco es magia, es simplemente conocer acerca de fenómenos humanos, cosas que se aprendieron, se descubrieron y que nosotros necesitamos aprender a incorporar para seguir avanzando, como digo siempre, actualizar nuestro software y pararnos de una manera mucho mejor en nuestras relaciones. Así que bueno, chicas, les agradezco un montón
y nada, seguimos en esta tarea. Bueno, Les mando un beso gracias a vos, grande. Pau. Chau, Chao, chau. muchas gracias, estuvo muy lindo. Chau, chau. Sí, chao, chao. Chau.